Bienvenidos, me llamo Stefan Patrick Malky Fernández, estoy actualmente cursando la materia de Operatoria y Endodoncia 3. El día de hoy les voy a presentar un caso clínico y su técnica de instrumentación correspondiente a nuestro hito 5. Primero, como introducción, vamos a definir qué es la endodoncia. Según Goldberg en su libro de endodoncia, nos dice que la endodoncia es el campo de odontología que estudia la morfología de la cavidad pulpar, la fisiología y la patología de la pulpa, así como la prevención y tratamiento de las alteraciones pulpares y de sus repercusiones sobre los tejidos periapicales. Es decir, se estudia tanto su morfología, es decir, la forma que tiene la cavidad pulpar, su patología, su función y así su prevención y su tratamiento, tanto de lo que afectaciones pulpares y las afectaciones de los tejidos periradiculares procedentes de una necrosis pulpar. Entonces, Goldberg nos menciona que dentro de la endodoncia podemos encontrarnos por tratamientos radicales y tratamientos conservadores. ¿Qué significan? Entre los tratamientos radicales ahí entran necropulpectomía 1 y 2, biopulpectomías, en el caso que se está extirpando en su totalidad la pulpa. Ahí también incluye también las cirugías apicales, etc. Y en los tratamientos conservadores, el fundamento de este tipo de tratamiento es proteger la pulpa y mantener su vitalidad. Es decir, por ejemplo, como un recubrimiento pulpar directa o indirecta, una pulpotomía en los dientes de Sirvo, y etc. Ahora, cuando estamos frente a una selección de casos, es decir, si vamos a realizar o no un tratamiento endodóntico, va a ser determinado por varios factores, es decir, multifactorial. Ahí tiene que ver la edad del paciente, tipo de lesión, si hubo trauma, si no hubo trauma, antecedentes del dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice, las indicaciones para la terapia endodóntica son innumerables. Cada diente, desde el incisivo central hasta el tercer molar, más que todos los especialistas se pueden hacer el tercer molar, es un candidato potencial para el tratamiento. Con demasiada frecuencia, la medida conveniente de extraer un diente sin pulpa es un intento miope de resolver un problema dental. La terapia de endodoncia, por otro lado, se extiende al dentista y al paciente la oportunidad de salvar todos los dientes. Es decir, antiguamente cuando existe una lesión cariosa amplia, dolor, rápidamente se llega a extraer la pieza dental, pero ahora con varias técnicas, nuevos instrumentos, facilita mayormente la conservación de las piezas dentales cuando existen tipos de lesiones, traumas, etc. Es importante reconocer la sintomatología de pulpares y periapicales para realizar un diagnóstico diferencial o definitivo, porque no es lo mismo un dolor causado por frío, un dolor causado por calor y también la duración de ese tiempo, o si el dolor es espontáneo, o si el dolor es referido, o es lancinante, y etcétera, porque diferentes sintomatologías va a dar diferentes aspectos para ciertas patologías. Para poder llegar a un diagnóstico definitivo es indispensable tomar en cuenta todos los datos obtenidos en la historia clínica, en el examen clínico y los distintos exámenes complementarios radiográficos, como las periapicales, las tomografías, etc. Por ejemplo, ahí abajo les muestro dos casos clínicos. Por ejemplo, veremos ahí que hubo un trauma y vemos que existe la vecinidad a los cuernos pulpares y vemos con una sangre más rojiza, más brillante. Nos dicen que no está existiendo un proceso inflamatorio agudo, porque según la literatura nos dice que cuando existe un proceso inflamatorio agudo, la sangre, en caso que hubo un trauma o si realizó una herida pulpar, la sangre va a tener un color más oscuro. Entonces, en este caso, el pronóstico para la pieza dental es favorable. O en la siguiente radiografía nos vemos que en el molar deciduo veremos un trayecto fistuloso al nivel del vestibular que nos está indicando que alguna de estas piezas ha sufrido una necrosis pulpar, en el cual nos indica para que sea candidato para un tratamiento endodóntico. Dentro del tratamiento de endodoncia existen varios tiempos operatorios, como cualquier rama de odontología, cirugía, etc. En esos tiempos operatorios nos menciona Goldberg 5, en el cual es procedimientos preoperatorios, acceso al conducto radicular, la preparación del conducto radicular, la medicación intraconducto
entre sesiones y la obturación del conducto propiamente dicho. Entonces, dentro de los procedimientos operatorios, es decir, a realizar historia clínica, si es necesario hacer un análisis de sangre, la esterilización de todo nuestro material que vamos a ocupar dentro del tratamiento, y los exámenes complementarios, como vemos en las imágenes en el medio, el periapical, una tomografía, frontal, sagital, etcétera, para ver el tamaño de la lesión, la pieza que está afectada, para realizar si es candidato para un tratamiento odóntico. El aislamiento absoluto es indispensable cuando se hace el tratamiento endodóntico. Es indispensable, es decir, sí o sí tiene que tener aislamiento absoluto. No importa si hay que hacer una gingivectomía previo para tener un agarre del clamp, pero sí o sí para evitar contaminación del conducto, lo cual, si el conducto se contamina, hay una mayor susceptibilidad que se reagudice el proceso inflamatorio. Y la anestesia en ciertos casos, por ejemplo en las pulpitis agudas, puede ser necesaria, pero en caso de que exista necrosis o un absceso, la anestesia en muchos de los casos no es efectivo debido al pH que tiene la pus. Entonces les presentamos el caso clínico que les vamos a demostrar el día de hoy. Se sacó una radiografía preoperatoria de un segundo molar superior, en el cual podemos verificar la presencia de la luz de 4 conductos. Muchas veces pues, es necesario que tomamos, usando la técnica de Clark o la mesialización o distalización de la radiografía, pero en este caso con la radiografía ortorradial, es decir, frontal, se pudo verificar la presencia de 4 conductos. 1, 2, 3, 4. Pero a veces cuando hacemos el acceso cameral nos difiere eso, entonces nosotros decimos, ok, entonces tenemos que hacer una mesialización o distalización de la radiografía para verificar dónde está el otro conducto que no hemos encontrado en la radiografía inicial. Entonces, sigamos al siguiente paso, el acceso al conducto radicular. En este tiempo operatorio, Goldberg nos menciona clasificación de este tiempo operatorio, en el cual es punto de elección, es decir, dónde vamos a empezar nuestro acceso cameral, en la penetración inicial, que nos dice que cuando hacemos una penetración inicial debemos hacer una penetración suficiente donde nosotros sentimos un caído al vacío. Si vamos a atravesar la traba mecánica que es el esmalte, dentina, etcétera, hasta llegar a cámara pulpar, donde es una cavidad hueca, en comillas, porque ahí está la pulpa, y ahí vamos a sentir esa caída en vacío, como dice el libro. La forma de conveniencia, es decir, cuando eliminamos todo el techo cameral, va a dar una cierta forma. Por ejemplo, como vemos en la diagrama, en comparación de los molares superiores e inferiores, los molares tienen forma trapezoidal, con base mayor hacia vestibular, debido a que mayor la frecuencia de los conductos, como vemos. Y los molares inferiores trapezoidal, pero en la base mayor hacia mesial, debido a que la frecuencia que existe, que en la raíz mesial exista mayor de un conducto. La limpieza de la cámara pulpar, es decir, se elimina todo resto carioso, todo tejido deficiente, para poder verificar o localizar la entrada de los conductos y así eliminar todas las caries previo de realizar el tratamiento de conducto. Como vemos en la radiografía, se hace la limpieza, se elimina todo este barro dentinario y ahí podemos ver claramente la entrada de los conductos. La localización y la preparación de la entrada de los conductos. Si a veces puede ser muy estrésico las entradas, que pueden ser necesarias, que necesitamos ensanchar las entradas de los conductos utilizando fresas Gates. Existen instrumentos que son abredores, ensanchadores de orificios, etc. Como vemos acá, vemos un esquema de nuestro caso clínico del segundo molar. Estos son los ensanchadores de orificios, en lo que se coloca en la entrada y se hace movimientos giratorios donde se va a ensanchar el conducto, o podemos ocupar las fresas Gates, o podemos usar las fresas Gates, como ya mencioné, para hacer los conductos, que va a ser montada en la pieza de baja velocidad y se va a ensanchar la entrada de los conductos. Como decía, punto de elección, en la fosa central del molarcito, se hace la penetración inicial, como veremos acá, que tenga una dirección hasta caer en vacío,
Luego, nuestra forma de conveniencia usualmente lo usamos con la fresa Endo Z, que se va a montar en la pieza de alta velocidad, con la peculiaridad que su punta es inactiva para evitar penetraciones, lo cual, eliminando todo el techo, va a dar una forma trapezoidal y siempre verificando con una zona exploradora que no exista punto retentivo, que dice que no hemos eliminado en su totalidad el techo cameral, donde lo podemos ubicar, y la preparación de la entrada de los conductos. Como vemos acá en nuestro caso clínico, se hizo la limpieza. Veremos encontramos dos conductos vestibulares correspondientes a la raíz mesial y distal, dos conductos palatinos. Vamos acá y vemos el ensanchamiento del conducto utilizando la fresa Gates para poner su mayor amplitud. A veces no es necesario, a veces sí es necesario, para también evitar estos escalones que va a dificultar su futura instrumentación. Ahora, para la preparación del conducto radicular, existen diferentes técnicas de instrumentación que van para diferentes indicaciones según su diagnóstico. Es decir, tenemos técnicas apicocoronales y coronapicales, es decir, dónde vamos a empezar y dónde vamos a terminar. Muchas veces cuando existe un proceso necrótico, es decir, un proceso de absceso, mayormente están indicadas las técnicas coronoapicales, es decir, para evitar la extrusión del resto necrótico hacia el periápice, o dependiendo mucho del caso clínico que esté en la pieza al hacer. Otro factor importante para tener esto en cuenta es los diferentes irrigadores que vamos a ocupar durante estos tratamientos. El más común es el hipoclorito de sodio, que viene en diferentes concentraciones según su diagnóstico. Puede ser de Milton, de Dakin, la Baraque y la soda clorada, que es la más fuerte, entre 5.5 o 5%. Tenemos la clorexidina, que ayuda a hacer su desinfección. Tenemos los diferentes detergentes. Tenemos las sustancias quelantes como el EDTA o el ácido cítrico, que nos ayuda a eliminar el barro dentinario que disminuye nuestra longitud de trabajo en el momento de instrumentar. El hidróxido de calcio, que es un buen también irrigante, es un buen irrigante que se ocupa mayormente para irrigar, o en el caso que queramos, como tiene buenas características, se impregna contra las paredes. Antes de obturar el conducto, se irriga con hidróxido de calcio para que el material impregne las paredes y tenga ese efecto bacteriostático. Y también tenemos los suelos fisiológicos, agua oxigenada, de volumen, etc. Y cuando hacemos nuestra irrigación, siempre debe ser simultánea con la aspiración. Y existen diferentes tipos de agujas, pero idealmente que cuando se hace la irrigación es que la salida de la aguja sea a nivel lateral para evitar la extrusión del material, especialmente si utilizamos hipoclorito de sodio, porque es un material tóxico y puede llegar a evitar los tejidos periapicales. Y antes de introducir cualquier lima, según la teoría nos dice que el conducto debe estar inundado con irrigador para facilitar la entrada del conducto, o como dice en inglés, el glide path, que es decir, tiene que entrar la lima suave y sin tensión al entrar hasta su longitud adecuada de trabajo. Como vemos acá, se hizo primero la odontometría con la radiografía inicial, sacando un promedio de longitud con aproximadamente 19 milímetros. Y con esos 19 milímetros se hace la instrumentación utilizando una lima K. En la lima K vienen calibradas, se utilizan los topes de goma que esté rellenada hasta llegar a los 19 milímetros. Se toma una radiografía y en la radiografía se va a determinar nuestra longitud de trabajo. Es decir, según su diagnóstico, en este caso vamos a suponer que es una necrosis séptica, o sea, una necropulpectomía 2, que nos dice la teoría que debemos disminuir por lo menos 0.5 milímetros de nuestra longitud inicial. Entonces se saca la radiografía, se calibra las limas que se va a ocupar para la técnica de instrumentación, entonces para su posterior preparación del conducto. En este caso vamos a demostrar cómo es la técnica de instrumentación, la apicocoronal, la step back o telescópica, donde la característica nos dice que es utilizando solo lima K
en la cual se prepara en dos fases. Primero el tercio apical y luego el tercio medio y el tercio cervical, en la cual cuando terminamos nuestra primera fase, es decir, el tercio apical, esa última lima va a ser nuestra lima memoria, que va a mantener la serie y la longitud. Luego cuando se empieza la siguiente fase, se empieza con una lima de 1 milímetro menos de la anterior, siguiendo con la lima de memoria y otra lima acá de menor de 1 milímetro menos, la lima de memoria, la otra lima de 1 milímetro menos, y sucesivamente incrementando la serie hasta llegar a mínimo 6 limas desde inicialmente que hemos hecho nuestra instrumentación. Aquí le vamos a mostrar el video demostrándole de nuestro caso clínico. Entonces, como dije, el conducto antes de instrumentar tiene que estar inundado con irrigador. En este caso estamos suponiendo que estamos ocupando hipoclorito de sodio al 5%, o sea la soda clorada. Inundamos todos los conductos antes de su instrumentación. Luego, antes siempre debemos calibrar nuestras limas y prepararlos en la gasa para que tenemos una secuencia ordenada y no podemos confundir y evitar confusiones entre las limas, y así ordenadamente una secuencia en la que vamos a ocupar, es decir, calibrar las limas según su longitud utilizando los topes de goma, y así podemos evitar futuros problemas. Aquí vemos, introducimos la lima en el conducto, verificando que el tope de goma esté en nuestro punto de referencia, o en este caso la cúspide palatino. Hacemos la instrumentación, en el cual como es una lima acá, podemos optar por utilizar la técnica de instrumentación con movimientos vaivén, es decir, introducción contra la pared, movimientos circulares, es decir, contra todas las paredes, y retiramos, introducimos y hacemos lo mismo. O hacemos la instrumentación mediante introducimos, hacemos media vuelta hacia horario o antihorario y retiramos. En este caso vamos a hacer movimientos de vaivén. Veremos contra toda la pared del conducto, como estoy moviendo mis dedos por todas las paredes del conducto. Todas las paredes se limpian, se limpia, se limpia, se limpia, se limpia, para así ensanchando el conducto para su futura obturación. La forma en este caso, cuando hacemos una preparación mecánica o biomecánica, como dicen algunos de los conductos, es que tenga una forma de embudo, es decir, que es la parte amplia, que sea el tercio cervical, y la parte más estrecha, nuestro punto o límite conducto cemento dentinario. En este caso hacemos nuestra irrigación con su aspiración simultánea. Veremos que introducimos la cánula de aspiración endodóntica lo más cercano posible al donde vamos a irrigar. Idealmente sería que nuestra aguja sea calibrada para que pueda introducirse dentro del conducto, pero dado que las características a veces que los conductos pueden ser curvos o no tengamos la aguja correcta, hacemos lo mejor posible para introducir la aguja dentro del conducto, siempre evitando que la extrusión. Luego, si inunda otra vez el conducto para su instrumentación, para evitar distorsiones o existe trancamientos de la lima, se sigue con la siguiente lima. Verificamos otra vez que esté en su longitud adecuada. En este caso, miramos, vemos 19 milímetros o 19.5. Se introduce, se hace los movimientos como hemos mencionado, se hace la limpieza en su preparación, y así eliminan cualquier barro dentinario, restos necróticos, restos purulentos, bacterias, etc. Procedemos a su irrigación y aspiración simultánea. Por fines didácticos no se ocupó líquido para demostrar cómo se realiza. Se inunda otra vez el conducto.
se procede a la siguiente lima, veremos, y hasta llegar a nuestra lima memoria. Nuestra lima memoria, terminando la primera fase, va a mantener esa longitud de trabajo que hemos iniciado al empezar al principio, pero vemos que estamos aumentando el calibre, pero nuestra longitud de trabajo se quedó. Está inundado el conducto, hacemos la instrumentación. Luego se procede a su irrigación simultánea, como mencioné antes. Y ahí terminamos la primera fase de preparación del tercio apical. Luego se sigue para la siguiente fase, que siguiendo de nuestra línea de memoria, es decir, empezando, llegando hasta el 35, como vemos en el video, veremos con la peculiaridad que se aumentó un tope de goma y estamos disminuyendo 1 milímetro. Verificamos otra vez en nuestra regla, que esté a unos 18 milímetros, 17, perdón. Se introduce desde el conducto que esté inundado, se hace su limpieza, su preparación. Luego se sigue con su irrigación y aspiración. Por fines didácticos, dificultades de mantener estable el bloque de acrílico con la pieza dental, se inunda el conducto. Luego se vuelve con la lima memoria, viendo que está manteniendo nuestra longitud de trabajo. Se irriga, se aspira, se inunda el conducto otra vez y se sigue con la lima siguiente de la siguiente fase. Veremos que es una lima 40 y con la peculiaridad que se está disminuyendo otra vez, pues se disminuyó la longitud de trabajo. Se aspira, se irriga, hacemos vaciamiento, se inunda otra vez el conducto, llegamos otra vez a nuestra lima de memoria, hacemos los mismos movimientos, luego se irriga, aspira, se inunda otra vez el conducto y llegamos a nuestra última lima de la siguiente fase, que en este caso sería la lima 45, y vemos que se aumentó otro tope de goma y aún así va disminuyendo nuestra longitud hasta llegar, mirar, a un 16 milímetros. Se irriga, se aspira, se inunda otra vez el conducto y terminamos con nuestra lima de memoria. El objetivo de nuestra lima de memoria es no perder nuestra longitud de trabajo, porque a veces se acumula con barro dentinario o restos necróticos y etc. Luego de terminar nuestra preparación de los conductos radiculares, tomar en cuenta que esto se hace a todos los conductos, pero para fines didácticos del video estamos solamente realizando en el conducto palatino principal. Terminamos eso, que le hemos limpiado, terminado con la lima de memoria, secamos nuestro conducto, usamos papel absorbente, calibramos nuestro papel absorbente que esté calibrado a la misma longitud y calibre de nuestra lima de memoria. En este caso vemos 30, vamos a calibrarlo a la misma longitud que tuvo la lima de memoria, que es 19 milímetros. Se hace un doblez en el papelito. Ahora veremos. Ahora se verificó. Listo. Se hace un pequeño doblez. Veremos ahorita para ver cómo está doblado. Se introduce al conducto que hemos preparado para secar, que no existe ningún resto necrótico, no existe pus, no existe sangre, líquido, que esté totalmente seco.
Ahora vemos con un contraste, pues nos enfocó. Vemos el contraste de mi mano. Ahí vemos que no existe que esté limpio el conducto, que esté seco, y eso se llama las veces que sea necesaria hasta el conducto quede seco. Luego procedemos a la etapa de nuestra obturación. Veremos que con esta etapa de obturación estamos ocupando el mismo calibre y misma longitud de nuestra lima memoria, es decir, una lima 30 con una longitud de 19. En este caso veremos cómo hay que calibrarlo igualmente como hicimos con el papel absorbente. Calibramos a nuestros 19 milímetros. Disculpe por la desfocación, porque lo tuve que firmar solo. Se hace el doblez para verificar nuestro punto de referencia y se coloca los conos de gutapercha en su solución antiséptica. Se procede a la mezcla de nuestro agente cementante. Existen varios cementos hoy en día. La antigua es a base de óxido de zinc y eugenol, pero existen ahora como los biocerámicos, el famoso MTA, que es muy buen material, un buen biomaterial, pues con diferentes tipos. Pero en este caso, como a la antigua, lo con óxido de zinc y eugenol. Se realiza la mezcla a su defecto, solo de manera didáctica, demostrando cómo se debe preparar el cemento, y que tenga una consistencia filamentosa, es decir, cuando se mezcla, se hace una verificación, no se pudo ver mediante lateral, pero cuando se hace esta mezcla, se hace esta prueba para ver que se formen esos filamentos, es decir, que tiene una buena consistencia. Luego, con nuestra lima memoria, que esté calibrada y su longitud adecuada, se impregna la lima para llevar el cemento, para impregnar las paredes de nuestro conducto. Vemos, se impregna todas las paredes del conducto. Luego agarramos nuestro cono principal, ya está calibrado. Lo colocamos el agente cementante. Introducimos dentro del conducto. Y ahora procede a la etapa de la condensación lateral, en el cual existen diferentes instrumentos. Tenemos condensaciones manuales y las condensaciones verticales. Tenemos que tiene su punta activa, donde se introduce, se da un movimiento lateral para empujar el cono. Luego tenemos estos tipos de condensadores que son los digitales, que son como limas, pero no tienen ninguna estrías y son para condensar los conos lateralmente para introducir los conos accesorios. En este caso ocuparemos los condensadores manuales, donde se introduce, se condensa hacia el lateral empujando contra una pared para crear ese espacio para colocar los conos accesorios. Repetimos, calibramos colocamos en el cemento, introducimos a ese espacio que hemos creado o a ese nicho que hemos creado con el condensador lateral. Se procede otra vez a la condensación lateral, se hace la presión contra las paredes, se hace la presión formando esa muesca o nicho, leche para colocarle el otro cono accesorio hasta que ya no puede entrar ningún conducto. Se coloca todos los conductos posibles hasta no poder introducir otro conducto, y en esta etapa, obviamente en los otros conductos también se hace todo al mismo tiempo. Se toma una radiografía que le llaman radiografía de penacho para verificar que no existe ningún espacio hueco entre la luz del conducto, que puede servir como un espacio para inocular bacterias y su futura reagudización del proceso inflamatorio.
Entonces verificamos, entonces decimos, bueno, ya está listo para que podemos cortar los conos de gutapercha, con la peculiaridad que debemos hacer lo más cerca posible a la entrada de los conductos, como vemos acá, porque como esta base de oxidiogenol puede causar pigmentaciones en la corona clínica que puede ser transmitida por la luz. Bueno, llegamos a la etapa de cortar los conos, en el cual utilizamos un mechero con caliente y tenemos instrumentos para aquello. Tenemos el gutaperchador, en el cual vamos a calentarlo y cortar ahí los conductos. Calentamos el gutaperchador, veamos que su punta es activa para su corte. Introducimos y cortamos. Perfecto. Ahora procede a la etapa de la condensación vertical, en el cual viene otro instrumento. Veremos la peculiaridad de este instrumento como en la condensación lateral, que su punta no es activa, es plana, para que como un tipo bruñidor se puede condensar verticalmente. Veremos en el video que lo demuestro. Veremos que para hacer movimientos verticales se calienta para hacer esa presión. Se calienta de tal manera porque estos conos, recordemos que son materiales termoplásticos. Entonces se cortan, se deforman, derriten, porque incluso existen técnicas de obturación mediante la gutapercha termoplástica, en el cual viene una pistola, que la pistola se coloca dentro y directamente se derrite dentro del conducto y obturando de esa manera. Hacemos la condensación lateral, veremos en el video. Y de tal forma, veremos acá la verificación que se obturó el conducto, no existe ningún espacio. Este conducto que hemos preparado y obturado. Vemos la radiografía cuando colocamos nuestros conos principales en cada conducto para ver que hemos llegado a nuestro límite donde hemos hecho. En este caso podemos hacer orto radial o disto mesio radial para verificar que se llegó adecuadamente. Veremos que se verificó. Se saca una radiografía de penacho, es decir, con todos los conos ya introducidos como mencioné antes, pero al defecto no se pudo obtener la radiografía, pero se está explicando por su fin didáctico. Luego se toma una radiografía postoperatoria, es decir, después de obturar, para ver que no existe ningún espacio de los conductos. Vemos que está obturado adecuadamente. En fin. Luego, seguimos con esta teoría, nos dice Goldberg, que a veces antes de su obturación en su preparación biomecánica, a veces se puede necesario la medicación intraconductal entre sesiones. Muchas de las veces esto ya lo está dejando mucho hacia atrás porque ya dado las nuevas técnicas de los instrumentos de los especialistas, intentan hacer todos los tratamientos diagnósticos en una sesión, pero a veces por, digamos, diferentes factores o el paciente no está disponible por el cansancio, falta de inexperiencia, el diagnóstico, etc. Existen varios medicamentos que pueden ayudar a su tratamiento. Dentro de estos medicamentos existen varias diferentes opciones, pero va a depender mucho de su diagnóstico. Como nos dice Goldberg, cuando hacemos una biopulpectomía, los objetivos es solamente limpiar y conformar. En cambio, cuando existe una necropulpectomía, añadimos la desinfección. Entonces hay varios medicamentos que podemos hacer. Podemos ocupar medicamentos a base de clorhexidina, hidróxido de calcio, y en el libro nos menciona diferentes. Por ejemplo, el Otosporin es un medicamento que es analgésico en gotas, que se ocupa más que todo en los pacientes que tienen una enfermedad del oído, y estos son un analgésico en gotas, pero puede servirse en caso que sea una biopulpectomía, porque cuando hacemos una biopulpectomía recordamos que existe un muñón apical de pulpa vital. Entonces, para aliviar ese dolor se coloca este Otosporin. O por ejemplo el tricresol formalino o formotrecresol, que le dicen algunos libros, que es un medicamento que se ocupa en la pulpotomías. El hidróxido de calcio, como ya mencioné, el paramono acanforado, que puede ser usado por diversas maneras, como ya mencioné,
depende mucho de su diagnóstico. Unos nos dicen que cuando existe una necropulpectomía 1, es decir, aséptica, incluye solamente colocar el paramono en cono absorbente, impregnar las paredes y nada más, y un algodón encima. Es decir, la acción es mediante por contacto. Otros nos dicen que cuando existe una necropulpectomía 2, es decir, una necrosis séptica, aparte de hacer por contacto, el algodón que se coloca en la cámara pulpar o en esa cavidad está impregnado con este medicamento, porque aparte que sea por contacto el medicamento que actúa mediante gases que se produce dentro del conducto hasta la futura sesión. Aquí vemos un esquema de la técnica de obturación que ya hemos mencionado. Nuestro cono principal debe ser calibrado a nuestra última lima, en el caso de la técnica telescópica, en nuestra lima memoria, porque ese tiene su longitud de trabajo adecuado, en el cual cuando obturamos debe llegar lo más posible y que no exista estos espacios dentro de los conductos. Por eso existe la condensación lateral, para empujar estos conductos y evitar estos espacios que pueden ser espacios donde se acumulan bacterias o restos necróticos o pus, que causa su futura agudización. También existen otras técnicas que se ablandece el tercio apical del cono y se introduzca como haciendo una impresión del conducto, se podría decir, para que se adapte en ese nivel. Tenemos el Endofil, que es un ejemplo comercial de un cemento endodóntico igual a base de óxido de zinc y eugenol, pero como ya mencioné, existen varias técnicas de cementación y varios agentes cementantes, y hay varias técnicas de obturación. Aquí vemos cómo como visto en el video, se impregnó la lima, se colocó dentro del conducto, se impregnan las paredes, luego se impregna el cono principal, se coloca en las paredes y se realiza su condensación lateral. Aquí nos dice un diagrama demostrando cuando hacemos una buena, para verificar que se preparó adecuadamente, con el cono principal se coloca dentro del conducto y se saca. En inglés se dice true tuckback o false tuckback. ¿Qué significa? Que cuando el cono llega hacia el tercio apical donde nosotros deseamos, la curvatura, cuando hacemos esa presión vertical, se va a producir a ese nivel. Pero en el caso que exista un escalón o una deformidad dentro del conducto donde el cono principal no pueda entrar adecuadamente en nuestra longitud de trabajo, esa deformación del cono va a ser en otra zona, el tercio medio, el tercio cervical, como vemos acá en el diagrama. Y aquí vemos un pequeño esquema de cómo se hizo la obturación. Vemos la técnica de condensación lateral, cono principal, los conos accesorios, condensación vertical manual, condensación digitales. Vemos, se cortó los conos, condensación vertical con un condensador vertical, hace la condensación para sellar esta parte. Y con una buena técnica de obturación, hasta incluso el cemento puede llegar hasta los conductos donde no se pudo instrumentar, como vemos acá, estos conductos accesorios, en el caso que puede existir un delta apical. Y por conclusiones, como hemos explicado, existen diferentes técnicas de instrumentación, diferentes irrigadores, diferentes técnicas de obturación, instrumentación, diferentes instrumentales, etcétera, etcétera, etcétera. Por mucho de eso va a depender de varios factores, es decir, la experiencia del operador, la disponibilidad de los materiales, si es del paciente, si el paciente está dispuesto a tener una larga sesión, la economía del paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente, para llegar a un buen tratamiento y a un buen pronóstico y un buen longevidad de nuestro tratamiento, es fundamental establecer un buen diagnóstico, porque a base de diagnóstico, como he mencionado, va a depender qué tipo de instrumentación se va a ocupar, qué tipo de irrigador se va a ocupar, qué tipo de condensación lateral, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cualquier tratamiento odontótico, su énfasis debe irse hacia el diagnóstico. Ahí tenemos nuestra bibliografía basada en el libro de Goldberg de Endodoncia y Técnica y Fundamentos.
Muchas gracias por su atención.